Dios te bendiga, Dios te guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más de vida, por su amor y su misericordia, por lo que Dios ha hecho, hará y continuará haciendo nuestra vida, siempre y cuando nosotros dejemos que Dios obre a nuestra vida, acordándonos de que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y Él hace con nosotros la vasija que quiere hacer. Porque el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? El alfarero tiene el control de todas las cosas. Así que buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando a laborar en este precioso día. Saludamos también a nuestro hermano José, que nos está viendo siempre, y a todos aquellos que nos están viendo. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero ya el día de hoy comenzamos de nuevo con el desayuno espiritual. El que muchas veces se transforma en almuerzo, pero sigue siendo desayuno. Ayer nos tocó predicar a nuestra iglesia, llevar el mensaje bajo el tema la gracia que no es gracia. Y yo quiero tocar unos puntos que no pude tocar el día de ayer, pero quiero tocarlos el día de hoy para que usted se los lleve y los analice a través del lente del Espíritu y a través de la sabiduría de Dios. Y nuestro texto se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Vamos a usar el verso 11 y 12. Dice la poderosa palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por la nueva fuerza que nos da. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llevar esta palabra y que la profundidad sea a través de tu espíritu y la revelación de la misma. Que no retorna esta palabra atrás vacía. Que ninguna palabra corrompida sale de nuestros labios, sino la necesaria para la edificación de nosotros y de aquel que nos está escuchando. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. La gracia que no es gracia. Cuando hablamos de la palabra gracia, hablamos del favor de Dios inmerecido. Y cuando hablamos de ese favor de Dios inmerecido, vemos que en estos tiempos que estamos viviendo, donde las señales se están cumpliendo, donde el amor de muchos se enfriará, donde la maldad se aumenta, porque la palabra dice que la maldad se aumentará y que el amor de muchos se enfriará, donde el engaño comienza como una señal fuerte, aún engañando la iglesia de Jesucristo o aquellos que se llaman ser iglesia de Jesucristo, hijos de Dios legítimos. Acordémonos que los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Pero el engaño está arrasando en muchos lugares que han puesto su mirada en las cosas terrenales. Y han creado una gracia conforme a su manera de pensar o a su manera de vivir el evangelio santo y puro de Jesucristo. Un evangelio donde Jesucristo viene a buscar su iglesia, la amada mía, la paloma mía, la perfecta mía, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia sin contaminación, una iglesia pura que guarda la esencia y el aroma de un verdadero evangelio, una iglesia que se distingue en este mundo por su santidad, por su consagración. Y la gente puede ver a través de esta iglesia pura y santa la gloria de Dios, transformando a un ser humano caído de la gracia de Dios en una persona útil y en un siervo de Dios. Y esa gracia que sobreabunda y esa gracia que está en nosotros no es una gracia con el permiso, con una licencia
de vivir como nosotros queramos. Es una gracia o un favor que nos alcanza para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en el momento de Dios, para vivir conforme a como Dios quiere, no como nosotros queramos. Pero los que han traído un falso evangelio, o los que viven un evangelio distinto, diferente al que está escrito en la palabra, la Biblia dice que si a un ángel del cielo viniera a ofrecer un evangelio distinto, llámese anatema, porque no es que hay otro evangelio, no es que hay otra doctrina, es que hay hombres que se han corrompido y tratan de corromper el evangelio sano de Jesucristo. Por eso hoy en día vemos muchas personas que dicen ser de sana doctrina, que dicen vivir la santidad de Dios, pero verdaderamente no lo hacen. Viven la que ellos quieren, tocan la que ellos quieren, hacen la que ellos quieren, y nosotros debemos de tener en cuenta esas señales, porque nosotros no vinimos al evangelio para hacer lo que nosotros queremos, porque por causa de lo que nosotros queríamos estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Estábamos lejos de la voluntad de Dios, pero su gracia nos alcanzó, el favor inmerecido, que no es una licencia para pecar y no es una licencia para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, por eso el tema es la gracia que no es gracia, porque vamos a hablar de la gracia de Dios para que usted sepa qué es la gracia de Dios y usted sepa cuando vengan a introducirle una falsa gracia como una aceptación de Dios hacia todo lo que usted hace, no importa que sea malo o contrario a la naturaleza, la ley y los estatutos de Dios. Gracia, un favor inmerecido. Quiere decir que cuando tú tomas la gracia y la llevas a su favor y a su beneficio, pero no para vivir conforme a como Dios quiere, y esa gracia que Dios da es para llevarte a la justicia y la eternidad de Dios y a una vida eterna, y cuando usted la cambia a su favor, usted está convirtiendo la gracia en desgracia. Y la palabra desgracia es echar a perder. Y la palabra desgracia es arruinar. Y la palabra desgracia es dañar. Y la palabra desgracia es destruir. O sea, cuando usted cambia lo que es la gracia de Dios por una gracia permisiva, usted está desgraciando, arruinando, destruyendo y echando a perder aún su salvación. Por eso dice la palabra de Dios en el verso de Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Escuche bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, doctrinándonos, enseñándonos que renunciando. ¿Qué significa la palabra renunciar? En el contexto bíblico, la palabra renunciar implica una decisión voluntaria de abandonar algo que uno posee para seguir a Dios y su voluntad, con la implicación de cambios radicales de valores y estilos de vida. Cuando dice la palabra renunciando a toda impiedad, renunciando significa o implica una decisión voluntaria de abandonar algo que uno posee para seguir a Dios y su voluntad, con la implicación de un cambio radical de valores y estilos de vida. ¿Qué significa un cambio radical? Un cambio profundo con compromiso que va de la raíz de la verdad y no se conforma con lo superficial y lo liviano. Que no se conforma con lo superficial y lo liviano. Un cambio radical es un cambio profundo con compromiso que va de la raíz de la verdad y no se conforma con lo superficial, con lo que está por encima, con lo que la gente dice. O sea, se profundiza.
Un cambio radical que se profundiza. ¿Ve? Que no se queda en la superficie y que no es liviano. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 19, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarte a ti mismo? Que no se trata de hacer tu voluntad. Que dejes tu voluntad a un lado, que dejes tus cosas a un lado y te montes en la ola de Dios, en lo que el Señor quiere para tu vida, en lo que el Señor demanda para ti, para que tú alcances salvación. Eso es parte de la gracia de Dios, del favor de Dios inmerecido. Entonces, dice que renunciando a la impiedad. Entonces, ¿qué significa la impiedad? ¿O qué es la impiedad? En el contexto bíblico, la impiedad se refiere a la falta de reverencia y respeto a Dios, así como a la práctica de acciones contrarias a su voluntad. Significa estar apartado de Dios y vivir en desobediencia. O sea, cuando dice la Biblia en el capítulo 2 de Tito, verso 11 y 12, renunciando a la impiedad, y vemos que la impiedad se refiere a la falta de respeto o a la falta de reverencia, porque muchas veces en la casa de Dios hay falta de reverencia. Hay muchos irreverentes. Hay muchos que le faltan el respeto a Dios aún en la casa de Dios. Falta de reverencia y respeto a Dios, así como las prácticas de acciones contrarias a la voluntad de Dios. La práctica de acciones contrarias a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que no nos hagamos amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted no puede hacer las cosas que hace al mundo. Que usted no puede adoptar las cosas que tiene el mundo. Y cuando hablamos del mundo, ¿ve? Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema que opera en el mundo. Del cosmos. Y cosmos es el sistema que opera en este mundo. ¿Y cuál es el sistema que opera en este mundo? Dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Cuando se habla del mundo, se dice las tinieblas de afuera. ¿Ve? Por eso no nos podemos hacer amigos del mundo y decirle todas las cosas bienvenidas, porque hay cosas que son del mundo, hay cosas que hizo Satanás, hay cosas que son tácticas de Satanás para mantenerlos ocupados ahí, porque el mundo se ocupa del cuerpo y de lo terrenal, mas nosotros que andamos en el espíritu nos ocupamos de las cosas espirituales. Por eso hay una batalla intensa en nosotros, para que no hagamos lo que queremos, porque llegar a los pies de Cristo es hacer la voluntad de Dios y derribar la tuya. Es negarte a tus deseos y llegar a los deseos de Dios, a lo que Dios quiere, a como Dios quiere, a cuando Dios quiere, al tiempo de Dios. Entonces, cuando la impiedad llega a nuestra vida, nos volvemos unas personas sin reverencia y sin respeto a las cosas de Dios y comenzamos a practicar cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y la persona y la impiedad que hay en nosotros nos hace apartarnos de Dios y vivir en desobediencia. Entonces, definición, la impiedad en términos bíblicos implica una acción de desprecio hacia Dios, hacia su ley y hacia sus mandamientos. Dice, el que practica la impiedad se denomina como impío. El que practica la impiedad se denomina como impío. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Él en desobediencia o tener un desprecio irreverente a Él. Dice, la Biblia habla del impío como aquellos que están
separados de Dios. La Biblia describe a los impíos como aquellos que no tienen parte en el reino de Dios. La Biblia habla de los impíos como aquellos que no tienen parte en el reino de Dios. Entonces, sigue, dice Tito 2, capítulo 11 y 12. Respecto a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A los deseos mundanos. ¿Qué son deseos mundanos? Los deseos mundanos son inclinaciones que alejan a la persona del espíritu y las acerca al cuerpo y a lo terrenal. Deseos mundanos son acciones que alejan a la persona de lo espiritual y lo acerca al cuerpo o a lo corporal o a la carne y a las pasiones terrenales. Entonces, amado, cuando la Biblia dice que la gracia de Dios alcanzó a todos los hombres y nos enseña, la gracia nos enseña el favor de Dios. La gracia nos enseña a vivir conforme a como Dios quiere que vivamos. Cuando andamos en la gracia, andamos bajo el poder del Espíritu Santo, andamos bajo la unción del Santo, no podemos corrompernos porque hay un espíritu dentro de nosotros que no se va a quedar callado ante la corrupción, ante lo que te corrompe y te avisa y te alerta. Por eso la Biblia dice que antes de la caída la altivez de espíritu, pero no acontecen las cosas sin que antes sea revelado. El Espíritu nos aconseja, el Espíritu nos dice, por ahí no te metas, eso no lo hagas, eso no lo practiques, ten cuidado con lo que oyes. No acepte esa palabra. Eso no proviene de Dios, ese no habla de Dios, ese no es de Dios, porque el Espíritu nos revela, el Espíritu nos muestra, el Espíritu nos da el discernimiento para saber cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Dios. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque no todo me edifica. Y de ninguna de estas cosas me dejaré dominar, porque las cosas que no son lícitas, porque las cosas que son lícitas, pero no te convienen, las cosas que están puestas frente a ti para tú tomarlas, pero tú tienes que tomar la decisión si te convienen o si no te convienen, porque si tú crees que te convienen y las coges y no te convienen, va a ser tu destrucción. ¿Por qué? Porque te van a comenzar a dominar, y esas cosas que son lícitas pero no te convienen, comienzan a dominarte cuando tú les abres una puerta. Por eso usted tiene que saber escuchar, discernir las cosas que son del Espíritu, para que usted no caiga en la trampa que han caído muchos a causa de la salamería de los labios de personas que se han corrompido y personas que tienen la gracia como una autoridad permisiva de que Dios acepta todo, de que Dios no castiga, de que Dios no corrige, de que Dios te deja pasar todo. Amados hermanos, esto es espiritual. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, si no buscamos la presencia de Dios y la unción del Santo, podemos ser presa de aquellos que han convertido la gracia en desgracia. Y podemos nosotros ser personas que hemos hallado la gracia de Dios, pero a causa de el mal, en la mala enseñanza, esa gracia o ese favor lo convirtamos en nuestra vida en una desgracia por vivir conforme a como nosotros queremos, a como otros quieren que tú vivas, pero no a como Dios y el Espíritu que nos guía a verdad y justicia quiere que nosotros vivamos. Por eso, amado, mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Ahí está más que explicado. Cuando cogemos la gracia de Dios y la colocamos, la gracia de Dios,
para hacer lo malo, para hacer lo contrario, para decirle bienvenido a todos. La iglesia de Jesucristo, que está guiada por el Espíritu de Dios, no le puede decir bienvenido a todos. La iglesia no se puede contaminar. Conviértase en estos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y entre la iglesia tenemos gente débiles en la fe, que no podemos estar con ellos, llevarlo a comer pasto a todos lados. Ay, santo, aleluya. No podemos llevarlo a comer pasto a todos lados, porque hay comida donde ha caído los calabacines silvestres dentro de la olla y hay veneno en la olla. Y hacen daño al pueblo de Dios. Por eso comienza y viene la pereza. Por eso comienzan los desánimos. Por eso hay personas que ya casi no quieren alabar a Dios. Porque se van a otros lugares y lo que traen de esos lugares son las malicias. Vienen cargados de malicia. Porque es lo que abunda, la corrupción. ¿Usted cree que donde hay corrupción está el poder de Dios? Cuando Dios no es corrupto. ¿Usted cree que donde hay corrupción, donde han hecho desastres en el evangelio, donde traen inventos en el evangelio, donde quieren meter el mundo dentro de la iglesia, el libertinaje y la liviandad, y quieren sacar la santidad de Dios, de la casa de Dios, la palabra pura? ¿Usted cree que se mueve el poder de Dios? Se puede mover el poder de Dios si hay 2 o 3 todavía que no han manchado sus vestiduras, pero si no los hay, ahí lo único que se mueve es la emoción, ahí lo único que se mueve es la voluntad del hombre, la voluntad humana. Y aquí no se puede mover la voluntad humana, aquí se tiene que mover la presencia de Dios y el redarguir del Espíritu. Y una palabra o una persona que esté lleno del Espíritu acepta la corrección, medita la corrección y arregla su vida delante de Dios. Entonces dice Romanos capítulo 6, con esto terminamos, verso 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Así andemos nosotros en vida nueva. Cambios radicales en nuestra vida. Cambios radicales en valores y estilos de vida. Eso es lo que trae el Evangelio Santo. Cambios radicales en valores y estilos de vida. Entonces, dice el capítulo 6 de Romanos, versos 15 al 19. Y con esto terminamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno o a alguien como esclavo para desobedecer, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y viniste a ser siervos de justicia. Aquella forma de doctrina. Por eso la Biblia dice que la gracia nos enseña. ¿Y cómo es posible que hayan personas que nos quieren enseñar todo en el Evangelio?
sino que quieren enseñar lo que ellos quieren enseñar porque no quieren que las personas se sientan mal, porque no quieren que las personas se le vayan de la iglesia. Cuando Dios, el Padre a quien ama, el Padre a quien ama azota, al que tiene por hijo corrige, porque qué padre, viendo que un hijo se está yendo por un hoyo, no se para y lo corrige y le dice, para que el hijo no se pierda. Así es Dios con nosotros. Pero hay que tener cuidado de la gracia y hay que identificar y tener en nuestra vida lo que es la gracia verdadera de Dios, que no es una licencia para pecar ni para alejarnos de Él. Porque el que se aleja de Dios pierde. Y el que no sigue la corrección de Dios y la voluntad de Dios pierde. Y usted y yo no estamos aquí para perder el tiempo. Usted y yo estamos aquí para aprovechar bien el tiempo. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque hay muchos que duermen en un falso evangelio. Hay muchos que duermen siguiendo lo que dice el hombre, pero ellos no tienen fundamento en su vida. Y ellos no tienen la guianza del Espíritu porque han contristado el Espíritu a causa de que han cogido la gracia como un permiso y han abusado de esa gracia. Y han abusado de ese favor de Dios. No hay otro sacrificio por hacer. Jesucristo hizo el sacrificio. Hay que seguir a Jesús. Hay que seguir sus pisadas. Hay que escucharlo. Pero hay que aprender a negarnos nosotros mismos y a seguir a Cristo. Y los cambios que vienen en cuanto a la pureza, la santificación y la gracia que nos cubre, trae cambios radicales en nuestros valores y en nuestra manera de vivir diaria. Y todo esto es progresivo. Todo esto es progresivo, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con todos ustedes en este día. Fue el desayuno espiritual. El que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo desayuno. Dios le bendiga, será hasta la próxima. Amén.